Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, leído en la Nueva Versión Internacional. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. El texto que acabamos de leer nos revela algo que todo cristiano debe de tener consciente y siempre presente. Y es que nosotros no tenemos un Dios que inventa, nosotros no tenemos un Dios que improvisa, que hace las cosas nada más porque sí, que se mueve en la suerte, en el destino, en la casualidad. Nosotros tenemos un Dios que todo lo que hace es planeado. No hay nada en este mundo que suceda si no es su voluntad, porque todo Él lo planea y todo es permitido por Él. Ahora, desde un inicio de nuestras vidas, nosotros ya estábamos apartados por Dios. Dice este texto que desde el vientre de nuestra madre, ya Él había puesto su mirada en nosotros, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existieran siquiera nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nuestra ascendencia, perdón. Él ya conocía de nosotros. Él ya nos había formado en el vientre. Pero aquí le dice a Jeremías: yo te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Esto nos habla de que Él tenía un propósito ya elaborado para nosotros desde el vientre. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, nosotros empezamos a crecer alejados de Dios, fuera de los caminos de Dios. Entonces ese propósito se va diluyendo, se va perdiendo, y entramos en una condición de ceguera espiritual, como lo dice en 2 capítulo 4, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional. El Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Que todo ser humano que está lejos de Dios, espiritualmente se encuentra en una condición de ceguera. Físicamente él puede estar sano de su vista, pero espiritualmente está en ceguera. Tiene los ojos vendados, no puede ver más allá de lo que sus ojos naturales pueden ver. Y hoy vamos a leer una historia de un hombre que se encontraba en una situación así. Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante, en la Nueva Versión Internacional. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, entre paréntesis, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Así que llamaron al ciego. «¡Ánimo!», le dijeron, «levántate, él te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Raboni, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Leemos esta historia y hay algo que inmediatamente llama la atención. Jesús iba camino a Jericó. Y Jesús iba a Jericó, Él iba camino a ser crucificado. Para este punto de su ministerio, su crucifixión estaba apenas aproximadamente a una semana de distancia. Él estaba a pocos días de ser crucificado. Aún así, con el conocimiento de que Él iba a ser crucificado, Él seguía adelante. Entonces llega este momento donde se encuentra con este ciego llamado Bartimeo, que le gritaba y clamaba: «Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y ¿sabes? Este es un vivo reflejo de cómo muchos jóvenes hoy pueden estar espiritualmente ciegos. Ciegos por la presión social, por el qué dirán, por las burlas que reciben de sus amigos, quizás hasta de su propia familia.
por decidir seguir a Jesús, ciegos por el miedo al futuro, ciegos por heridas emocionales, quizá por algún abuso, por algún maltrato, algún rechazo. Y esto no lo digo para mover fibras sensibles en el alma de quien esté escuchando esto, pero es que genuinamente a veces seguimos cargando heridas emocionales que lo que hacen es como una llaga, una cicatriz que no termina de sanar, a la cual todo el tiempo le ejercemos presión, sigue sangrando, no sana, se infecta. Así son las heridas emocionales cuando no las hemos entregado al Señor y no han sanado, ciegos por el pecado que aún no podemos soltar o por la confusión que aún atormenta a nuestras mentes. Cuando Bartimeo clamaba, Jesús se detuvo. Y yo quiero que imagines esta escena, porque era Jesús de Nazaret. Para este tiempo Jesús era una persona reconocida. Para este tiempo él ya había transformado agua en vino, había multiplicado panes y peces, había sanado ciegos, cojos, paralíticos, leprosos. Él ya había hecho todos los milagros que te puedes imaginar. Él era una persona conocida, él era una persona famosa. Y ahí imagínate la escena, había mucho bullicio, mucha algarabía, ruido, gritos por aquí, gritos por allá, y Bartimeo grita. Obviamente Jesucristo, entre tanto ruido alrededor, no iba a escuchar a Bartimeo, y más si aún la gente venía y lo callaba y lo reprendía, lo querían apartar del camino. Pero Bartimeo no dejaba de clamar: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y sabes? Así como a Bartimeo lo querían callar, hay muchos que hoy te van a querer callar a ti. Porque muchas veces nosotros somos criticados por nuestra fe y recibimos burlas de los amigos, de la familia, incluso muchas veces y lamentablemente dentro de la misma iglesia recibimos burlas. Nos sentimos juzgados, atacados y señalados por buscar a Dios increíblemente. Por buscar a Dios nos llegamos a sentir así. Somos desanimados por otros, porque nos dicen: ¿cuántas veces no te han dicho cosas como de: es que para qué sigues a Cristo, no vale la pena, te pasas mucho tiempo en la iglesia y ve, no cambia, sigues siendo la misma persona? ¿Cuántas veces no nos han desanimado de esa manera? Amigos, incluso la misma familia. Pero si Dios hoy está llamándote, no dejes que otros apaguen tu voz. Bartimeo no dejaba de clamar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que Jesucristo se detuvo. Y yo quiero que pienses en esto, porque ¿qué es lo que hace que Jesucristo se detenga? ¿Sabes? Allá había muchas personas alrededor de Jesucristo, pero muchos no lo buscaban de corazón. Muchos lo buscaban porque sabían lo que Él podía hacer, que Él podía hacer milagros, que Él podía sanarlos, que Él podía liberarlos. Aún hoy en día mucha gente sigue buscando a Jesús por el mismo motivo, por un beneficio propio. No lo buscan de corazón, no lo buscan porque genuinamente quieren comprometer su vida para Él. Ellos lo hacen porque únicamente están esperando algo a cambio de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús sabe de que está Bartimeo ahí, Él se para. Si hoy viene una persona con muchas joyas, con mucho dinero, con muchas habilidades y talentos, con un título universitario, con un puesto de gerencia en tu trabajo, ofreciéndole a Jesús: Jesús, mira, esto es lo que soy. Jesús no se va a parar. ¿Sabes? Todo lo que nosotros podamos lograr aquí en la tierra no es nada a Jesús, no lo impresiona. ¿Sabes qué fue lo que hizo que Jesucristo se parara a llamar a Bartimeo? Porque Él escuchó la sinceridad de su corazón. Él escuchaba el clamor no solo de su voz, Él escuchaba el clamor de su corazón que le decía: Jesús, ten misericordia de mí. Y a lo mejor en ese momento Satanás le dijo, a lo mejor cuando tú clamabas a Jesús, Él te dijo: ¿qué tienes que ofrecerle tú a Jesús? Y a lo mejor tú dijiste: es verdad, no tengo dinero, no tengo joyas, no tengo ningún talento, ninguna habilidad, no tengo nada que ofrecerte, Señor. Pero Jesús, te entrego mi corazón, porque muchos de nosotros estamos descalificados delante de Dios
Por causa del pecado, todos nosotros estábamos lejos de la gloria de Dios. Éramos drogadictos, mentirosos, alcohólicos, con mal carácter, con malas actitudes. Éramos conflictivos, problemáticos, teníamos muchos defectos que yo te pudiera enumerar aquí y nunca voy a terminar. Pero eso a Jesús no le importó cuando escuchaba a Bartimeo. Dice el Salmo 51, 17, leído en la Nueva Versión Internacional: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En otra versión dice: un corazón contrito y humillado. Cuando Jesús encuentra un joven que reconoce sus fallas y debilidades pidiendo misericordia a Dios, eso es verdaderamente lo que hace que el corazón de Dios se conmueva y lo que hace que Él se detenga. Entonces Él se detiene y voltea a mirar a ese hombre ciego que estaba en pecado, en necesidad, que le clamaba a Jesús: yo soy un drogadicto. Y para serte sincero, todavía a veces siento el deseo: Jesús, tengo problemas con el pecado sexual, con la pornografía, con la masturbación. Tengo problemas de carácter. No puedo dejar el hablar mentira, el practicar la mentira. Ya no quiero esta vida miserable. Eso fue lo que hizo que Jesús se detuviera. Y vienen los discípulos con Bartimeo y le dicen: hey, Bartimeo, Jesús te llama. Y yo a veces me puedo imaginar a Bartimeo: ¿me está llamando a mí? Pero si yo soy un ciego, soy un mendigo, un limosnero. Y nosotros reaccionamos así: ¿me está llamando a mí? Yo siendo un drogadicto, un mentiroso, un pecador. No importa lo que haya sido o de dónde saliste, hoy Dios te dice: responde al llamado que Dios tiene para ti. Hoy Jesús te dice: Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene un llamado para nuestras vidas. Él quiere usar nuestras vidas. Entonces Bartimeo se pone de pie y comienza a caminar hacia Jesús. Y tal vez algunos se reían porque él era un hombre ciego. Quizá ni siquiera podía caminar por su misma ceguera. Algunos quizás se burlaban de él. Mira, Bartimeo, quiere seguir a Jesús y él es un hombre ciego. Ni siquiera puede caminar porque está ciego. Apunta lo que te digo. Cuando tú decidas seguir a Jesús, muchos se van a levantar en contra de ti y se van a burlar de ti. Te van a descalificar y te van a menospreciar. Y perdona la expresión, van a decir: ¿quién te crees? Ciego mugroso, ciego limosnero. ¿Tú crees que Jesús te va a aceptar? Pero Bartimeo seguía diciendo: ten misericordia de mí. ¿Acaso tú crees que Jesús te va a aceptar? Pero tú puedes decir hoy: yo lo creo. Yo lo creo. Y cuando Bartimeo llega con Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Jesús ya sabía que era ciego, pero él quería que Bartimeo lo confesara, porque lo que Jesucristo espera de nosotros es honestidad y sinceridad. ¿Sabes? Hoy muchas veces nosotros oramos, pero no somos del todo honestos con Dios. Tenemos miedo de decir lo que necesitamos. Seguimos ocultándole, o tratando más bien de ocultarle cosas a Jesús cuando él ya lo conoce. Pero Bartimeo fue honesto y le dijo: maestro, quiero ver, quiero recuperar la vista. Entonces dice que él soltó su manto. El manto representa su vieja identidad, su seguridad como mendigo, como limosnero, pero al tirarlo, Bartimeo deja atrás su pasado. ¿Y sabes qué es lo que representa el manto que nosotros tenemos o teníamos antes de venir a Cristo? El pecado, los vicios, las relaciones tóxicas, la falsa identidad que el mundo da, la culpa del pasado, las heridas emocionales. Ese era el manto viejo que nosotros teníamos. Pero ¿sabes qué hizo Bartimeo con esa capa, con ese manto? Él lo tiró. Y él dijo: no, yo ya no voy a ser un ciego, ya no voy a ser un limosnero. Y él tiró su manto y fue con Jesús. Y así como Bartimeo tiró su manto, yo te digo hoy, tú también puedes tirar tu manto. Puedes tirar las drogas, puedes tirar el alcohol,
puedes tirar el pecado sexual, puedes tirar la mentira, puedes tirar la culpa del pasado, las heridas emocionales, el rechazo, el menosprecio, puedes tirar tu manto viejo, ya no lo necesitas, ya no lo necesitas. Segunda de Corintios 5:17 en la Nueva Versión Internacional. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En la versión Reina Valera 60 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, escucha bien, las cosas viejas ya pasaron, se han quedado atrás. Entonces, ¿por qué a veces solemos traerlas de regreso y permitimos que nos atormenten, que nos angustien, que nos entristezcan, que nos depriman? Eso ya se acabó, porque por la sangre de Cristo somos hechos nuevas criaturas. Somos totalmente transformados en Dios. Bartimeo pasó de ser un mendigo a un seguidor, porque dice que después del milagro Bartimeo comenzó a seguir a Jesús en el camino. Sabes, Bartimeo entendió esta parte, porque él no solo siguió a Jesús por bendiciones, él decidió seguir a Jesús en espíritu y en verdad y alcanzar el propósito que él tenía. ¿Sabes? Bartimeo no sabemos si él fue ciego de nacimiento o él paulatinamente a lo largo de su vida terminó ciego. Pero tenemos un ejemplo en la palabra en Juan 9:1-13, cuando Jesús va caminando y ven a un hombre ciego y la gente le pregunta: Maestro, ¿quién de ellos dos pecó para que él naciera ciego? ¿Su padre o su madre? Y Jesucristo responde: ninguno de los dos pecó, ni su papá ni su mamá, para que él naciera ciego. Dios permitió que él naciera ciego porque a través de él se iba a manifestar el poder de Dios, y Jesucristo lo sana. Porque sabes, a veces nosotros nos preguntamos: ¿es que dónde estaba Dios? ¿Por qué él permitió que yo viviera este abuso, este rechazo, este menosprecio? ¿Por qué él permitió que yo viviera tantas cosas malas que aún no puedo soltar? Pues déjame decirte que él lo permitió porque a través de eso él iba a hacer algo grande en tu vida, porque tú, a través de tu testimonio, estás llamado a impactar la vida de muchas personas. Sabes, la Biblia nunca nos dice qué pasó al final con Bartimeo, pero independientemente de lo que pasó con él ha impactado la vida de millones de personas que han leído su historia en la palabra, porque tú estás llamado a algo grande, a impactar la vida de tus amigos, de tu familia, de la sociedad, porque para eso Dios te apartó desde el vientre de tu madre. Él no te apartó para que fueras un ciego, un mendigo. Él te apartó porque Él tenía algo grande para ti. Él te apartó porque Él tenía un plan para ti, ¿sabes? Porque muchos de nosotros estamos llamados a un propósito. Si tú estás escuchando esto, quizá Dios te llamó para que fueras un predicador. Quizá Dios te llamó para que fueras un gran maestro. Yo no sé para qué Dios te llamó, pero yo sí quiero decirte que no debes de tener miedo del llamado que Dios te ha dado. Y sabes, Bartimeo tiró su viejo manto, pero Dios no lo dejó desnudo, porque cuando Dios nos despoja del manto viejo, Él nos pone un manto nuevo. Él nos pone un manto totalmente renovado. Y quiero leerte esta otra historia que la encontramos en Primera de Reyes 19:19-21. Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en la fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él. Luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. En este momento, Elías
llama a Eliseo como su sucesor y él pone un manto sobre él, arroja un manto sobre él. Eliseo entendió esto a la perfección. Elías lo estaba llamando para un propósito nuevo. Ponte a pensar, él estaba arando una yunta de bueyes. Él estaba trabajando. Esa yunta de bueyes era lo que le daba el sustento, era su fuente de ingresos. Pero cuando Elías viene y arroja su manto sobre él, Eliseo entiende que Dios lo está llamando. Y él asesina a sus bueyes, los cocina y los regala al pueblo, como un simbolismo de que él está dejando atrás su vida que él todo el tiempo conoció y se va a encaminar hacia la nueva vida que Cristo, a la que Dios lo está llevando. Cuando tú decidas arrojar tu manto viejo y revestirte del manto nuevo que te convierte en una nueva criatura, es porque Dios te está preparando para el propósito que Él tiene para ti. Volviendo atrás al libro de Jeremías, en el capítulo 1, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Y en el versículo 6, Jeremías responde: yo respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Si tú piensas que no tienes ninguna habilidad ni nada que ofrecerle a Dios, si tú dices es que ni siquiera sé hablar, pues déjame decirte que Dios hoy te dice: yo voy a poner mis palabras en tu boca. No tienes capacidad, no tienes habilidad, yo te la voy a dar. Porque tú estás llamado a hacer algo en mi nombre. Yo voy a usar tu vida de gran manera y vas a impactar la vida de muchas personas a tu alrededor. Joven, no tienes que tener miedo ni vergüenza, porque en esto no hay vergüenza. ¿Sabes dónde sí hay vergüenza? Cuando estábamos en el mundo, practicando el pecado y lejos de Dios. Pero si hoy estás aquí, acercándote al camino de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que en esto no hay ninguna vergüenza. En esto no hay temor. Cristo te va a respaldar. Cristo va a estar delante de ti como poderoso gigante. Solo basta que tú te despojes de ese viejo manto y decidas tomar el manto nuevo que Dios tiene para ti. Hazlo y te aseguro que muchas cosas en tu vida van a cambiar. Yo te lo aseguro que Dios tiene algo para ti. Quizá tú no lo sabes, yo tampoco lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él, si tú decides obedecer y alinearte con sus mandamientos, te va a llevar hacia ese propósito que Él ha trazado para ti. Señor, en esta hora te doy gracias porque tú todo el tiempo nos hablas y nos recuerdas que tú tienes un propósito grande para nosotros. Quita de nosotros la vergüenza, la culpa. Ayúdanos a despojarnos de ese manto viejo que nos obstaculiza, ese manto viejo que nos arrastra hacia atrás. Y ayúdanos, Señor, a tomar ese manto nuevo que tú nos das, porque ya no queremos ser ciegos, ya no queremos ser mendigos ni limosneros. Queremos ser revestidos de ese manto nuevo e ir al propósito que tú nos das, al propósito que tú nos entregas. Ayúdanos a conquistar ese propósito, Señor. Haznos nuevas criaturas. Si hay un joven que hoy se encuentra confundido, que hoy se encuentra, Señor, difuso en su mente, que hoy se encuentra bloqueado, cegado espiritualmente, en el nombre de Jesús rompemos esa ceguera. Que ese joven, que esa jovencita entiendan que Dios los ha llamado para cosas grandes, no para ser ciegos, sino para ser bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias te damos, Señor, porque tú nos recuerdas que desde el vientre ya habíamos sido apartados para ti, para tu gloria, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén.